Queremos las gracias al anónimo que ha enviado este vídeo a Madres contra la Represión. No sabemos de dónde ha salido, pero les damos las gracias, por si luego nos exigen el copyright y estas cosas. No son miembros de la SGAE o una cosita de estas. La música es de Día Sexto, que os recomiendo vivamente. En estos días en que nuestros cantautores llevan ya 30 años, en su gran mayoría vendidos al capital, pues creo que el rap revolucionario se han convertido en los nuevos cantantes protesta que teníamos y de los que tan orgullosos estábamos en los años 70. Y bueno, pues nada, gracias por venir, ya sabéis por qué estamos aquí. Básicamente para reunirnos una vez más y crear solidaridad y crear compromiso y decir una vez más que no estamos dispuestos a quedarnos cruzados de brazos mientras el sistema represivo del Estado español continúa en aumento día tras día tras día, hasta unos límites que no se habían visto desde finales de los años 60 y los años 70, donde el Estado no está dispuesto a permitir la más mínima oposición a sus políticas criminales, neoliberales que están sumiendo a la clase trabajadora y a la clase obrera en nuestro país a la más absoluta de las miserias, donde tenemos índices de pobreza infantil impensables hace solo 10 años, donde los niveles de paro, los niveles de exclusión social, de represión, un país en el que entre la Europa de los 15 estamos a la cola en el número de delitos cometidos, sin embargo somos la vanguardia en el número de presos en toda la Unión Europea, con un número de alrededor de 50-60.000 presos, va variando según las necesidades, y además estamos poco a poco dando pasos hacia el sistema penitenciario norteamericano, en el que las cárceles son empresas privadas, son negocios privados, con lo cual el aumento del número de presos significa el aumento de beneficios económicos para los dueños de esas cárceles, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid ya las cárceles para menores están en manos de un tipo que, como todos sabemos, es un especialista en el tratamiento de la delincuencia y de la exclusión social. Se llama Florentino Pérez, es presidente del glorioso Club de Fútbol Real Madrid y de la constructora ACS, que además de construir los centros para menores se dedica a gestionarlos. Imaginamos qué calidad de atención le estarán dando a los chavales y a las chavalas que están presas en estas cárceles para menores, llamados centros para menores. Cada vez los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, o sea, las cárceles para trabajadores migrantes, están más atestadas de gente. Ya sabemos que son también gestionadas por la Policía Nacional, que, como sabemos, también han recibido grandes e importantes cursos de entrenamiento para llevar este tipo de centros, donde hay celdas de tortura, malos tratos, donde se les impide el acceso a los medicamentos, se les impide el acceso a los medios de comunicación, y a los medios de comunicación se les impide el acceso a los centros de internamiento de inmigrantes, y un país donde vamos a tener una ley mordaza, ley de seguridad ciudadana, que recuerda tristemente y escalofriantemente a los tiempos más duros de la represión franquista, donde prácticamente cualquier tipo de disidencia política va a ser penada o multada con cantidades económicas absolutamente astronómicas e impagables para la clase obrera, y la gran mayoría de lo que antes eran faltas administrativas ahora se han convertido en delitos. Tenemos a dos especialistas en la mesa que nos van a contar mucho mejor que yo cómo va a funcionar y cómo está funcionando a día de hoy el sistema represivo español, pero creo que vivimos en una auténtica emergencia nacional, donde chavales como Alfon y cientos de ellos más, por el simple hecho de participar en una huelga, por el simple hecho de ser militantes de izquierda y por el hecho fundamental de ser o venir o pertenecer a la clase obrera, están siendo perseguidos, judicializados y siendo víctimas de montajes policiales viles y asquerosos, como el que está sufriendo el camarada Alfon, ¿no? Una persona que lleva 2 años ya con un proceso judicial, que ha pasado por la cárcel, que ha sido internado en el régimen FIES,
en el fichero de internos de especial seguimiento, que en mi opinión no es nada más que un método de tortura, una cárcel dentro de la cárcel, por la que pasan lo que ellos consideran presos peligrosos, ¿no? No hay más que ver el peligro inminente que supone Alfon para nosotros. Básicamente todos aquellos y aquellas que estemos dispuestos a decir no al sistema capitalista neoliberal y a todas las consecuencias bestiales y brutales, a todo el dolor y a todo el sufrimiento que están causando en la clase obrera, vamos a sufrir, estamos sufriendo ya y seguiremos sufriendo si no le paramos los pies al fascismo internacional y al fascismo español en este caso, respecto a todas esas leyes y normas represoras que penden sobre nuestras cabezas y que algún día, con toda seguridad, si seguimos en la calle, si seguimos luchando, nos tocará a nosotros, nos tocará a nosotras y tendremos que sufrir esas cárceles, esos malos tratos, esas torturas, esos montajes policiales, esas cárceles que son el agujero que el sistema tiene preparado para todas aquellas y todos aquellos que no estamos dispuestos a soportar ni un día más, ni un minuto más este estado de represión, y para todas aquellas a cuyos víctimas del sistema capitalista se han convertido en excluidos, en perseguidos, en desechos de la sociedad, a todos aquellos gitanos, negros, migrantes, trabajadores, etcétera, etcétera, en resumen, a los pobres, que es para los que están diseñadas estas cárceles represoras y brutales, ¿no? Cuyas consecuencias son en gran medida y en gran parte de los casos una no vuelta atrás y un impedimento absoluto para el futuro, para poder, eso que ellos llaman, reinsertarse en la sociedad. Decía Krishnamurti que el sentirse acomodado, sentirse incluido y cómodo en una sociedad profundamente enferma como la nuestra es un signo claro de enfermedad, ¿no? Entonces creo que tenemos que continuar con la lucha, continuar al margen del sistema, luchando contra el sistema hasta enterrar el capitalismo en el fondo del mar bajo toneladas de cemento, como se hace con los residuos nucleares. Porque el capitalismo no es nada más que una gigantesca bomba nuclear que se nos echa encima de nuestras cabezas para terminar y acabar con cualquier tipo de futuro en el que la libertad, la justicia social, los derechos sociales y políticos, la libertad, la humanidad tenga un espacio donde vivir de manera libre. Así que nada, voy a pasar a presentaros, a Alfon lo conocéis todos ya, aquí a mi derecha, más a mi derecha todavía, el camarada don Francisco García Paco para los amigos, abogado y abogado de la CGT, y en mi extrema derecha Lorena Ruiz Huerta, abogada también y miembra, según decía la señora Ido, de No Somos Delito. Así que empezaremos con los compañeros y con la compañera abogados para que nos cuenten un poco lo general respecto a todas estas leyes represivas, y luego ya pasaremos al caso concreto de Alfon para que nos cuente él cómo está yendo la lucha, cómo está yendo la solidaridad y sobre todo qué es lo que ha significado para él su detención, su persecución política, judicial, mediática, que no tenemos que olvidar que los medios de comunicación han pasado a ser el cuarto poder a ser el primer poder, ¿no? La barricada, la avanzadilla, la vanguardia del sistema capitalista para hacernos creer y haber conseguido hacerle creer, en mi opinión a la mayoría, que el sol sale por el este. Así que nada, empezaremos con el compañero Paco García. Gracias. Hola, buenas noches. Yo normalmente suelo agradecer a los organizadores la invitación, pero en este caso es para mí un placer estar aquí y compartir no solo con Alfon como persona, por supuesto con toda la mesa, sino también con muchos de vosotros y vosotras que estáis sufriendo, y me consta en vuestras carnes, la represión, ¿no? Unos en mayor y otros en menor medida, de tal manera que
Posiblemente muchos de vosotros y vosotras podéis estar perfectamente aquí en esta mesa explicando de qué va el tema y qué sentimientos os ocasiona cuando os ponen una multa, cuando sois apaleados, apaleadas por la policía, cuando tenéis un despido por vuestra actividad sindical. En fin, creo que este auditorio pues, somos todos y todas bastante conocidos y en ese sentido pues para mí es un placer compartir con todo este grupo de luchadores y luchadoras que estáis aquí esta noche y esta charla. Yo siempre digo, y creo que es evidente, que en los últimos años, en la pseudodemocracia que ha habido, y yo creo que también es una característica de casi todos los estados de la Europa occidental, ¿no? Cuando esa estructura de estado-fortaleza en la que supuestamente se podían permitir el lujo de dar unos determinados niveles de bienestar, en el Estado español no se llegó nunca tanto, y también tener una supraestructura ideológica o un criterio según el cual la Unión Europea pues había unos derechos humanos y había normas que básicamente era un principio general, por lo menos en el sentido de la mayoría de la gente que se respetaban, que eso tampoco era así. Lo que ocurría es que efectivamente esta situación, una situación de relativo bienestar, había generado un cierto consenso con respecto al sistema por parte de sectores muy amplios de la población, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en los países más desarrollados, un consenso que se basaba en mirar para otro lado porque el relativo bienestar de sectores amplios de las poblaciones, esa llamada clase media, aunque no dejó de ser una ensoñación, se basaba en la miseria más espantosa y la sobreexplotación de los países del llamado tercer mundo. Y que en ese sentido la situación, creo que el ejemplo más claro es que, bueno, nosotros y nosotras podemos ir a Zara a comprarnos algo que se está haciendo en fábricas de Bangladesh y recordaréis todos el incendio en que perecieron varias personas que estaban trabajando para esta empresa, ¿no? En cambio, el señor Amancio Ortega, pues parece que es uno de los valores, ¿no?, de este país, aparte de ser uno de los más ricos de este país, o el más rico, pues parece ser que es una persona que merece todo tipo de parabienes por parte del poder y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que estoy seguro que en el caso de que sus pingües negocios peligraran, pues irían rápidamente, como acudieron rápidamente a Argentina cuando nacionalizaron Repsol, acudirían rápidamente a defender la españolidad de la firma Zara. La españolidad es tener una marca matriz que es española y el dinero posiblemente en Suiza, en paraísos fiscales, etc. Este consenso era un consenso que permitía que hubiera un colchón para amortiguar el sistema y entonces al aparato represivo de los estados, que tienen, lógicamente, obedecen a una lógica de defensa de un modo de producción muy determinado, que es el capitalismo. Creo que lo que ha dicho Willy lo ha dicho de una manera más poética de cómo lo puedo decir yo lo suscribo. El capitalismo, no sé si es una bomba atómica, pero es un ejemplo de prehistoria dentro de la naturaleza de la humanidad. Seguimos en la prehistoria cuando resulta que las personas, los animales y la planta no están en primer lugar, sino lo que está en primer lugar es el beneficio empresarial, a lo cual nos tenemos que someter las personas, los animales y las plantas. Entonces, pues es un contrasentido desde este punto de vista del propio capitalismo, y yo así lo veo. ¿Qué es lo que hacía este consenso social centrado en estos países? Pues que al poderle era más fácil aislar a los irreductibles, a los que se enfrentaban, para reprimirlos. Y aquí en el Estado español, que venimos del franquismo sociológico, ¿no?, porque Franco se murió en la cama y creo que lo estamos pagando, todavía hoy lo estamos pagando, pues se utilizaba ese dicho, que inculcaron ese dicho de un miedo más o menos filosofeado, que era, bueno, pues si le han detenido es que algo habrá hecho, será un terrorista, ese tipo de cosas. Pues bueno, esto es básicamente la visión general. ¿Qué es lo que pasa? Que con la crisis del modelo capitalista resulta que el poder ya no puede mantener ese colchón porque se ve obligado por las propias naturalezas del sistema capitalista de aumentar la miseria de la población, la sobreexplotación de los y las trabajadoras, desmantelar las cosas que se habían conseguido con la lucha de nuestros mayores
y en estos momentos la gran cantidad de damnificados que existen por la crisis económica hace que la protesta ya no esté circunscrita a unas pocas personas, sino que la protesta es amplísima, ¿no? Y máxime cuando surgen cosas como recientemente, ¿no?, la llamada Operación Púnica, que no deja de ser una más de una maraña de escándalos de corrupción que están saltando a la luz cuando la corrupción ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes sí que es cierto que gran parte de la llamada clase media, como vivía bien, ¿no?, en el sentido de que tenía su casa, tenía un chalet, tenía un cochecito, podía irse de vacaciones, pues decía, bueno, pues tampoco me voy a meter, ¿no?, porque todo el mundo roba, ¿no? Todo el mundo roba y a mí me está yendo bien, claro. Lo que pasa es que cuando el robo está contrastando con cómo está pasando lo cada vez más amplios sectores de la gente, ese hundimiento de la ensoñación de la clase media, que de repente tú trabajas en un banco, por ejemplo, ¿no?, ahí con tu corbatita, tu chaqueta, y de repente te llega un ERE y te das cuenta que eres un currito, que te ves en la cola del dinero exactamente igual que cualquiera de mono azul, pues realmente la protesta es muy grande y ya no pueden aislar a los irreductibles, porque los irreductibles nadan como peces en el agua en medio de un amplio movimiento de descontento popular, ¿no?, que no necesariamente tenga que ser políticamente centrado, pero sí que es un descontento popular desde mi punto de vista muchísimo más amplio. Y sobre todo en el Estado español y en el arco mediterráneo, que son los que estamos sufriendo dentro de esta división del trabajo, ya centrado en la Unión Europea, en mayor medida los efectos de la propia crisis económica. Pero no solo, que también en Alemania, quiero decir que en todas partes cuecen habas, ¿no? En Alemania, cuando dicen que en Alemania iría a estar, bueno, pues el llamado Minillón, así que hay un empeoramiento de las condiciones de la población también. Claro, entonces el poder y el poder en el Estado español pues empieza a recortar en todo, pero sin mantener los antidisturbios, ¿no? El año pasado, la ley de presupuesto del Estado para este año, pues prácticamente una de las pocas partidas que incrementaban eran las partidas destinadas a material antidisturbios. Y además, pues están intentando dotar de un elenco de normas, de las cuales la más de normas y de prácticas, ¿no?, de las cuales la norma más conocida es la llamada Ley Mordaza, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en cuyos detalles no voy a entrar porque hablará mi compañera, pero sí que obedece a, es la transposición a la realidad del Estado español, a la doctrina que Bush padre e hijo aplicaba en el terreno internacional de legítima defensa preventiva, ¿no? Es decir, que ante la posibilidad de que la movilización y la contestación vayan adquiriendo cada vez mayores dimensiones, pues ellos opinan que la mejor defensa es un buen ataque, y en ese sentido intentan acotar todas las posibilidades de movilización que ha habido. ¿Y cómo han hecho? Pues han visto en los últimos años las distintas movilizaciones que ha habido, caben más y más imaginativas, pero eso no las han previsto. Y entonces todas las movilizaciones que se han hecho, y de hecho que esto no me voy a meter, lo punen en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dice, bueno, los scratches, hay que punir el scratch. Las ocupaciones de centros de trabajo por luchas obreras y sindicales, hay que castigarlas. Las movilizaciones cerca del Congreso, hay que castigarlas, aunque no haya sesión de las Cortes. Es decir, los leones de las Cortes merecen un respeto tremendo, ¿no? Esos leones de metal que fueron producto de la guerra de rapiña del Rif, ¿no? Bueno, pues hay que respetar a esos leones, ¿no? No sé si por lo que simbolizan o porque el escultor que lo hizo debía ser un monstruo, pero el caso es ese. Y han ido viendo, y insisto que no me voy a meter en eso, ya me está mirando Lorena con mala cara, han ido viendo todas las cosas en las que se ha movilizado la gente, en las que nos hemos movilizado nosotros y nosotras, y dicen, vamos a prohibirlo todo, ¿no? Entonces la gente, pues cuando te echan del trabajo, te desmantelan tu centro de salud, despiden a un compañero o una compañera, meten en la cárcel a un compañero o camarada, pues lo que tenemos que hacer es pues ponernos en casa delante de la televisión y maldecir en las cuatro paredes de nuestro salón porque no podemos salir a la calle ni siquiera expresar nuestra rabia, ¿no? Ese parece que es el objetivo
de esto. Y tal es así que incluso, claro, el PP siempre se pasa de frenada, ¿no? El PP, como viene del fascismo, ¿no? Y creo que a algunos no se les olvida, pues la solución de fusilar la disidencia siempre la han tenido, ¿no? Sea persona o cosa, ¿no? Entonces, cuando el Prestige, pues ellos plantearon, primero vamos a llevarlo hacia Portugal, que se fastidien los portugueses, ¿no? Y cuando no podían, porque resulta que las corrientes marinas son las que eran, estuvieron barajando fusilar el Prestige, ¿no? Vamos a bombardear el Prestige, ¿no? Hubiera sido peor todavía. Eso siempre plantean eso, ¿no? Como decía mi abuelo, que tuvieron que proteger las Cibeles en la época de la guerra con sacos terreros, porque como se parecía a las Cibeles, era la diosa de la sabiduría, pues muy bien se parece, y salían los billetes de la República, pues todos los fascistas querían destruir las Cibeles, ¿no? Entonces, bueno, destruir es el objetivo, y entonces lo que quieren es destruir todo tipo de movilización y destruir a las personas que se mueven. Con el objetivo también indisimulado de que las movilizaciones mengüen. Las movilizaciones menguan porque cuando la gente tiene tal inseguridad jurídica como la que se pretende crear, de tal manera que cuando tú sales a la calle puedes ser multado, más o menos, con la arbitrariedad de un agente de policía o de una delegada del gobierno que tanto da, pues habrá gente que diga, ante la duda yo me quedo en casa, o al menos eso es lo que piensa. Y entonces volverían otra vez a aislar a los y las irreductibles, que es el objetivo, porque para eso sí que es cierto, como ha planteado muy bien Willy, que hay muchas cárceles. Hay muchas cárceles bastante suficientes para meternos a todos los que estamos aquí en esta sala, ¿no? Si no construyen más, eso no hay problema, para eso no hay crisis, ¿no? O sea, no van a construir hospitales, pero cárceles las que hacen falta, ¿no? Entonces, esta es un poco la cuestión. Y digo que se han pasado de frenada porque, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado que el Comisario Europeo de Derechos Humanos, que es un señor que se llama Nils Muižnieks, mi pronunciación del finlandés es muy mala, ¿no? Hizo unas declaraciones en Bruselas, presentó un informe en el que estudiaba el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos y decía que el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana era altamente problemático y decía que dudaba de la necesidad de las restricciones planteadas por el Ministerio del Interior aquí, para mantener el orden público sin interferir demasiado en la libertad de reunión. Es decir, que este señor, que tampoco es un peligroso bolchevique, porque es un cargo de Consejo de Europa, pues, bueno, pues dice que esa ley no es así. Y de hecho, además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una reciente sentencia del 14 de octubre del 2014, condena al Estado turco planteando que multar a la gente por asistir a unas manifestaciones va en contra del Tratado de Roma, del Tratado de Derechos Humanos firmado en Roma en 1950. Es decir, la Unión Europea, quizá con las necesidades diferentes, o quizá con un intento también, ¿no?, de dar una zanahoria aparte del palo, porque está intentando mantener esa idea de que Europa es un paradigma de derechos humanos frente a una realidad, que es que existe una represión bastante grande en el Estado español, en otros sitios también, pero en el Estado español muy en especial. Pues hombre, que se le caen un poco los palos del sombrajo si salen de este tipo de leyes, porque esa aureola que a ellos les sirve para legitimar su política de cara a sus propias poblaciones, pues se van resquebrajando. Y ya para no extenderme más, porque no quiero extenderme demasiado, cabe que nos preguntemos todos y todas qué va a pasar cuando entre en vigor esta ley y otras. Bueno, se me olvidaba decir un par de cosas, ¿no? Pero bueno, se me olvidaba decir un par de cosas antes de terminar, ¿no? Cabe decir que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la gente, porque esto sí que me hizo reflexionar? Por ejemplo, yo conozco una persona, no voy a decir quién, que bueno, por protestar frente a uno de estos alcaldes que acaban de meter en la cárcel, pues le han multado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora que han multado al alcalde, ¿no? A esa persona hay que ponerle un monumento en plaza pública, hay que nombrarle hijo predilecto de la villa. ¿Qué hacemos, no? Bueno, porque no es solo la limosnanza, sino también la propia actuación de la policía, ¿no?, la práctica policial, ¿no?
que viéndose impunes hacen lo que les parece. No voy a hablar de tortura, pero bueno, creo que algún entendedor pocas palabras gastan, ¿no? Parece que no se puede hablar de torturas en este país tampoco, porque corres el riesgo de que se creen contra ti. Fue lo que ha dicho, coincide con la ONU y con el Consejo de Europa, pero no se puede decir. Se puede decir en otros sitios, en Francia, etcétera, pero aquí no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que, como decía antes, si hacemos una reflexión sobre qué va a pasar con la lucha, con las movilizaciones, con la protesta de nuestro pueblo, con estas nuevas leyes, creemos de alguna manera que estas leyes van a socavar nuestra voluntad de lucha de las personas que estamos aquí y de otra gente que está aquí. Pues yo aspiro, igual soy muy optimista, intento ser realista para no quemarme demasiado, pero yo aspiro, soy muy optimista a pensar que estas normas cabe la posibilidad de que no se lleguen a aplicar. No se lleguen a aplicar, igual que ocurrió con la insumisión al servicio militar en los años 80, porque la lucha de la gente y la convicción de la gente hagan inútiles las medidas represivas para acabar con la lucha de nuestro pueblo, con nuestra lucha, que al fin y al cabo es justa, es necesaria y debemos redoblar nuestros esfuerzos. En ese sentido, pues Alfon y otros compañeros que han sido tomados como rehenes por el Estado, ¿no? Quiero recordar, claro, que en cada huelga general, en cada movilización importante toman rehenes, ¿no? Tomaron a Laura Gómez, que es una compañera de CGT de Cataluña, tomaron a Alfon como rehén en otra huelga general. En el 22M tomaron a Isma y Miguel como rehenes, ¿no? Se trata de criminalizar a la gente ante la opinión pública y además de utilizar pues, una táctica que es cuasi militar, ¿no? Pues dice, bueno, a ver si con esto hacemos que haya gente que se eche para atrás, que salga de las calles y se quede, se resigne cristianamente en su casa, ¿no? Con todo respeto hacia los cristianos y las cristianas. Entonces, yo mi llamamiento, mi deseo es que eso no sea así. Que luchemos no solo contra la represión, sino que redoblemos la lucha por nuestros derechos, porque entiendo que ninguna ley podrá callar la voz del pueblo si estamos convencidos de ello y estamos deseosos y convencidos de lo justo que es seguir la lucha. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo sí quiero agradecer al colectivo de Madres contra la Represión y al Teatro del Barrio que me han invitado esta tarde a estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, mi cometido en esta mesa, o lo que me han pedido que haga, es lo que ya vengo haciendo en otras ocasiones. Por lo tanto, pido perdón si alguno o alguna ya me habéis escuchado, porque voy a contar algo muy parecido o igual. Pero mi cometido aquí, o lo que pretendo, es contaros algunas de las cosas, algunos de los contenidos más específicos de esta ley, porque yo creo que es importante que cuando, bueno, supongo que en esta sala pues habrá muchas o algunas personas que no sean profesionales del derecho, que no sean juristas, y muchas veces estamos en contra de las leyes, pero sabemos poco de ellas. Y entonces yo pretendo contaros, sin hastiaros y aburriros demasiado, algunas de las cosas que la plataforma No Somos Delito, a la que yo pertenezco, nos parecen más relevantes o más destacables, ¿no? Y bueno, pues con ello empiezo. Quería, de todas maneras, antes de venir para acá, he estado echando una ojeada al periódico y he encontrado 3 titulares de 3 noticias que me parece que marcan muy bien el contexto en el que estamos en este momento y que dice mucho de cuál es la verdadera voluntad política del Gobierno al intentar aprobar esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Estos 3 titulares son, el primero, dice: las grandes fortunas en España crecen casi un 10% en este año 2014, y el señor Amancio Ortega, al que ha hecho referencia mi compañero antes, pues ha incrementado su fortuna. Bueno, él y otras 100 personas más en España acumulan algo más del 15% del Producto Interior Bruto.
La segunda noticia es que el paro subió en octubre por tercer mes consecutivo y hemos vuelto a rebasar los 4,5 millones de parados en este país. Y la tercera de las noticias es que la Unión Europea y la nueva comisión recientemente constituida, que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, ha rebajado drásticamente la previsión de crecimiento para España que había dado el gobierno y pide por ello más medidas de austeridad. Bueno, pues creo que estas tres noticias que se comentan fácilmente, creo que no hace falta ser un rojo bolchevique para alarmarse enormemente ante la situación que tiene nuestro país y que merecería por lo menos que vinieran aquí los cascos azules y lo intervinieran, sin contar con la corrupción y todo lo demás. Sin embargo, a mí me parece que a pesar de que debemos felicitarnos y congratularnos, porque somos muchos y muchas las personas que estamos en la lucha, vivimos en una sociedad realmente tranquila, o sea, para estar en este marco, ¿no? Con el que nos desayunamos cada día. Y sin embargo, una de las justificaciones que da el ministro del Interior, que es el que presenta este proyecto, que lo ha dado en el propio Parlamento, porque los integrantes de No Somos Delito tuvimos ocasión de asistir como público al debate en el Pleno de las enmiendas a la totalidad de la ley, que es el primer paso en la tramitación parlamentaria de la ley. Pues nos invitaron como público, estuvimos escuchando y este señor pues, no solamente defendió su proyecto ahí públicamente, sino que está por escrito en la exposición de motivos de la ley, ¿no? La exposición de motivos, que es lo que explica los motivos por los que se redacta una nueva ley. Y en esta exposición de motivos se dice que hay una demanda creciente de la ciudadanía en torno a la seguridad ciudadana. Y entonces, como hay una demanda creciente en torno a la seguridad ciudadana, es necesario enmendar esta ley para atender a esta necesidad. Y sin embargo, esto contrasta con el informe que recientemente ha hecho el Ministerio Fiscal, la memoria de la Fiscalía Anual, que nos dice que el índice de criminalidad en España es uno de los más bajos de la Unión Europea, que es un dato que se repite también últimamente mucho, pero que es muy importante tenerlo muy claro. Es que la media de la comisión de delitos en España es de 46 por cada 1000 personas, y en la Unión Europea, con países mucho más ricos y teóricamente más civilizados que nosotros, están 63,5. Entonces, bueno, con esta realidad, este señor dice que esta es una de las justificaciones. Otra de ellas es que, seguramente conocéis también, que junto con la reforma, esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está dentro de un paquete que tiene 3 patas y que es la reforma del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada. Es un plan perfecto para tenernos perfectamente amordazados. Y otra de las explicaciones de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es que con la reforma del Código Penal se va a suprimir todo el capítulo que regula las faltas. Las faltas son las infracciones penales que son más leves que los delitos y que se castigan con penas que son de otro tipo, de otra naturaleza diferente a la prisión, pues con multas, con trabajos en beneficio de la comunidad. Bueno, pues el gobierno pretende cargarse las faltas porque dice que estas conductas, que son leves, pues deben ser castigadas con otros órdenes jurisdiccionales que son menos lesivos para los derechos de la ciudadanía, ¿no? Lo que se llama el principio de última ratio del derecho penal, que es que siempre en derecho utilizamos unas palabras rarísimas, pero que son conceptos en el fondo sencillos. El derecho penal se usa para lo más grave y para lo menos grave, pues otras jurisdicciones más leves. Pero claro, esto tiene una trampa, como casi todo o todo lo que hace este gobierno. En primer lugar, es que la reforma del Código Penal parece que está parada. Hace un año que se presentó y que empezaron los debates en el Parlamento y va por la 30 prórroga que se concede a los grupos de la oposición para presentar enmiendas al articulado, y ahí está paralizada y no se sabe qué va a pasar con ello. Por tanto, si esta ley es un complemento de este Código Penal, pues ahora no se entiende de pronto esta prisa que se está dando el gobierno, porque realmente es alarmante la celeridad con la que están tratando de aprobar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta semana ha terminado el plazo para presentar enmiendas al articulado y han dado solamente una semana, cuando lo normal o lo ordinario es que se den aproximadamente 3, y además lo han hecho coincidir con la semana en la que se han presentado los presupuestos generales del Estado, que esto ha constituido o ha hecho que para los grupos parlamentarios más pequeños, que son más minoritarios y que tienen mucha menos gente con posibilidades de trabajar, pues les ha asfixiado, o sea, no les ha permitido prácticamente poder presentar enmiendas al articulado, ¿no? Entonces, bueno, decía, perdón, se me ha ido la idea. Sí, como no sabemos qué va a pasar con el Código Penal, pero es que además de eso, también los órganos constitucionales a los que el gobierno consultó sobre su primer anteproyecto, que seguramente sabréis que primero la Ley de Seguridad Ciudadana era un anteproyecto que era todavía
más represivo, ¿no? Y mucho más duro que el que se está debatiendo en la actualidad. Este anteproyecto fue duramente contestado por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal y por otros órganos constitucionales. Y una de las cosas que le han dicho al Gobierno es, oiga, ustedes van a sacar del Código Penal ciertas conductas porque el derecho penal hay que reservarlo para castigar aquellas conductas que son más graves, pero es que las multas que están previstas para estas mismas sanciones en la Ley de Seguridad Ciudadana son de importes muchísimo más elevados que las sanciones que castigaba el Código Penal. Por ejemplo, en la falta de lo que se llama deslucimientos públicos, hacer una pintada o un graffiti en un vagón de metro. En la actualidad está castigado en el Código Penal con una pena que se llama de localización permanente, es como un arresto domiciliario de entre 3 y 6 días. Ahora está castigado con multas de 600 euros. Probablemente para un chaval o chavala que hace una pintada y que tiene corta edad, pues es preferible estar en casa 3 días que tener que hacer frente a un importe de una multa de 600 euros. Y la tercera explicación que el Gobierno da para reformar la ley es que, en primer lugar, los tiempos han cambiado mucho, la ley vigente de seguridad ciudadana tiene ya 22 años y en el momento en que se redactó esta ley, las nuevas tecnologías no estaban tan avanzadas y tan desarrolladas, ahora se han desarrollado mucho y han aparecido nuevas conductas antisociales que hay que incluir en la ley y hay que reprender, porque esto está causando una enorme inseguridad. Y junto con ello, además, el Tribunal Constitucional ha ido elaborando a lo largo de estos años una jurisprudencia muy nutrida sobre de qué manera se puede recortar o cuándo se puede limitar el derecho fundamental de reunión y manifestación. Entonces, todo eso hay que incorporarlo a la ley. Sin embargo, esta doctrina del Tribunal Constitucional, que lo que ha hecho es incorporar lo que citaba antes Paco, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es bastante progresista y yo creo que siempre el Tribunal Europeo, tal y como están los tiempos, a mí me parece ahora mismo a lo único que nos podemos agarrar y lo más revolucionario que tenemos en nuestro sistema continental de derecho, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional lo que dice es que el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental consustancial al principio democrático y al Estado democrático. El principio democrático es la manera en que las personas podemos participar en las democracias y que es un derecho inherente a la democracia, que es fundamental y que debe ser de contenido muy extenso. Y para limitarlo solo debe hacerse en casos un poco extraordinarios y obedeciendo a criterios de proporcionalidad. Entonces, el Gobierno dice que esta es la ley más garantista que ha existido en la democracia porque lo que va a hacer es incorporar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, yo ahora, pues os cuente brevemente 4 cosas sobre los aspectos más importantes de la ley, os invito a que reflexionéis vosotros mismos sobre si verdaderamente esta ley lo que viene es a incorporar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y verdaderamente la convierte en una ley la más garantista de la democracia. Porque, por ejemplo, una de las cosas que incorpora la nueva ley, con la ley vigente, las identificaciones. Por ejemplo, la policía nos puede pedir que nos identifiquemos y dice la nueva ley cuando la policía esté actuando en su actividad cotidiana de seguridad ciudadana, cuando esté ejercitando sus labores de protección de la seguridad ciudadana, nos puede pedir la identificación. Con la nueva ley, la policía puede pedir arbitrariamente, sin obedecer prácticamente a ningún criterio, concretamente dice que cuando existan indicios de que se ha podido participar en la comisión de una infracción o cuando se considere razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito. En ambas situaciones, la policía nos puede pedir que nos identifiquemos, es nuestra obligación identificarnos y ellos pueden comprobar. Junto con esto luego añade una coletilla que a mí me encanta, que es la de que las personas que lleven el rostro cubierto se las podrá identificar en el mismo régimen que al resto de la población. A las personas que lleven el rostro cubierto se las puede identificar en el mismo régimen que al resto de la población. Me parece que incluir este apartado lo único que viene es a justificar que a las personas que lleven el rostro cubierto en todo caso se les va a pedir la identificación. Es decir, la manera de incluirlo en la ley es una trampa para justificar que eso se va a hacer en todo caso, ¿no? Pero decía que esto, además de dar una enorme arbitrariedad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para pedirnos la identificación cuando consideren oportuno, viene, por ejemplo, a poner negro sobre blanco, a legalizar, a legitimar una práctica que hasta ahora se ha venido haciendo, pero que expertos en derecho denunciaban que era completamente ilegal porque no estaba prevista ni en la Ley de Seguridad Ciudadana ni en la Ley de Extranjería, que son las redadas racistas.
poder pedir la identificación a los ciudadanos extranjeros en cualquier lugar ahora está justificado en una ley orgánica y antes no tenía esta protección legal. Se hacía igualmente, pero siempre quedaba ese resquicio. No sé si alguno de vosotros conocéis un caso muy famoso de Rosalind Williams, una ciudadana de raza negra, pero con nacionalidad española, a la que la policía pidió la identificación, y ella siguió con este pleito, una cuestión de lucha política, hasta el Tribunal Constitucional para denunciar que esta era una práctica racista. Ella se le había pedido DNI a su marido, que era de raza blanca, no se lo habían pedido. Y el Tribunal Constitucional avaló la práctica de la policía. Por tanto, había poco que hacer, pero había un debate legal. Ahora con esto ya queda perfectamente legitimado. Cuando la policía nos pida de manera arbitraria la identificación y no vayamos identificados, nos puede pedir que le acompañemos a dependencias policiales, como hasta ahora, pero la novedad de la ley es que se regula esta práctica, que no es detención sino retención, y la retención puede durar un máximo de 6 horas, y durante estas 6 horas los ciudadanos retenidos no están sujetos a las garantías de la detención, es decir, no tendremos acceso a la asistencia letrada, ni a poder pedir el habeas corpus, ni a la asistencia médica, ni a la lectura de derechos, ni a nada de nada. Son 6 horas que podemos estar en manos de la policía sin ningún tipo de protección. La nueva ley prevé la posibilidad de establecer zonas de seguridad cuando se produzca una alteración de la seguridad ciudadana. Zonas de seguridad, podéis imaginaros lo que es acordonar una zona y no permitir el libre tránsito, o cuando existan indicios racionales de que puede producirse dicha alteración. Este proyecto de ley es un llamamiento a los términos indefinidos, a la ambigüedad, a la falta de concreción jurídica, dotando con ello a las fuerzas del orden de una enorme discrecionalidad y de un gran poder para tomar decisiones en infinitud de casos sin tener que obedecer a criterios estrictos de legalidad, ¿no? Esta me parece también que es volver a poner negro sobre blanco una práctica que ya se hace, porque ya hemos asistido en numerosas ocasiones a que cuando el río suena, cuando la policía, la delegación del gobierno tienen conocimiento de que se va a producir una concentración, pues ya acordonan y ya establecen estas zonas de seguridad. Con respecto, por ejemplo, a los controles en los vehículos, en el momento presente, con la ley vigente, y hay mucha gente que no lo sabe, la policía solamente puede parar un vehículo y registrarlo cuando esté en el marco de la investigación de un delito grave, esté bajo la pista o persiguiendo a los posibles autores de este delito grave, que haya creado una gran alarma social. Con la nueva ley se amplía a la prevención de delitos. El control de los vehículos se puede hacer simplemente por razones de prevención. Se pueden hacer comprobaciones en las personas, bienes y vehículos de las personas para impedir el porte de instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas cuando se tengan indicios de su eventual presencia. Yo busco en el diccionario lo que significa eventual, sujeto a contingencia, que puede ser o puede no ser. Entonces, cuando eventualmente se tengan indicios de que podemos tener un instrumento o medio que genere un riesgo potencialmente grave para la seguridad ciudadana. Un riesgo potencialmente grave lo puede generar una grabadora, ¿no? Venimos del trabajo y podemos tener, no sé, un palo de una manifestación. Es que un instrumento potencialmente grave para generar un riesgo, pues es un término cuanto menos peligroso por lo ambiguo. Las herramientas del trabajador, me sobra aquí mi compañero. Los resultados de las diligencias de comprobación, de control, en esta averiguación de la búsqueda de drogas, armas o efectos procedentes del delito, se plasmará en un acta que tendrá en todo caso presunción de veracidad. Esto no sucede en el marco de una investigación penal. Es decir, en un caso como el de Alfon, que ahora nos contará, cualquier conclusión del resultado de una investigación policial en nuestras pertenencias, pues se plasma, como digo, en un acto, en un acta que tiene presunción de veracidad ante los jueces. Es muy difícil de contestar o de contraatacar. Se incluye también como novedad los registros corporales, es decir, los cacheos, y como novedad en la ley se introduce que podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables. Bueno, yo con esto se me viene a la cabeza un juicio que se ha realizado recientemente, que lo ha llevado la gente de Legal Sol, por una denuncia que interpuso la policía a una
unos miembros de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que trataron de impedir un desahucio y se sentaron en la escalinata de la casa y se amarraron entre sí, con los brazos, con las piernas, y en el juicio, y ellos denunciaban a la policía por malos tratos y viceversa, la policía por resistencia, o sea, lo típico. Bueno, pues en el juicio lo que la policía le decía a la juez, cuando la juez les preguntaba que si era cierto que habían hecho un uso desmedido de la fuerza, ellos decían que habían utilizado técnicas de relajación muscular. Estas técnicas de relajación muscular consistían en apretar algunos puntos estratégicos del cuerpo humano que produce soltura en los miembros, ¿no? Bueno, pues este tipo de técnicas de relajación muscular están ahora amparadas o estarán amparadas en la ley. Para ir terminando, una cosa que creo que nos preocupa a todos mucho de esta ley, porque está muy dirigida, efectivamente, como antes decía Paco, a frenar, a parar la protesta social, es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad en las reuniones y manifestaciones. La actual Ley de Seguridad Ciudadana dice que el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que no se perturbe la seguridad ciudadana. Esa es la función que tienen en la actualidad nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que no se perturbe la seguridad ciudadana es esa paz social, esas condiciones sociales que deben existir para que la ciudadanía podamos ejercer libremente nuestros derechos y libertades constitucionales. Eso es ni más ni menos la seguridad ciudadana. Pero, de una manera torticera y pervertida, el gobierno lo que viene a hacer es invertir completamente este concepto, aprovechando, además, que no hay una definición jurídica clara de lo que es la seguridad ciudadana. Pues, como decía, hace una perversión y invierte el orden. Entonces, convierte la seguridad ciudadana, que lo confunde además con el orden público, y son dos cosas parecidas pero diferentes, convierte la seguridad ciudadana en un derecho fundamental y prácticamente instrumentaliza los derechos de la ciudadanía para conseguir ese fin social último y más legítimo, que es la seguridad ciudadana, que prácticamente es como una protección del gobierno frente a la ciudadanía que ejerce sus derechos. Es eso el concepto o la perversión que el gobierno hace con esta ley, ¿no? Legitima, bueno, por supuesto, introduce como una de las conductas sancionables las protestas ciudadanas, las reuniones, las manifestaciones no comunicadas, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está harto de condenar a los Estados y de repetirnos y explicarnos que una manifestación no comunicada no es una manifestación ilegal. Las únicas manifestaciones ilegales que hay en los ordenamientos constitucionales son las que tienen fines ilegales, es decir, aquellas que se producen reivindicando cosas que son ilegales en la Constitución. Pero una no comunicación es es el incumplimiento de un formalismo. Pero no se puede reprimir ni sancionar a las personas que participan en este tipo de concentraciones, porque eso es una limitación de un derecho fundamental, es una extralimitación del poder. El poder tiene la obligación de tolerar un cierto desorden público en aras de garantizar el derecho fundamental de reunión y manifestación, que constituye un canal básico del Estado democrático y del principio democrático. Y siempre y cuando estas manifestaciones no sean violentas y no produzcan gravísimos altercados, el Estado debe tolerarlas y debe permitirlas. Bueno, pues la nueva ley dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben impedir la perturbación de la seguridad ciudadana, nuevamente confundiéndola con el orden público, y elimina además la coletilla o el fragmento que tiene la actual ley, que dice en la forma que menos perjudique al derecho fundamental de manifestación y reunión. La elimina completamente. Y pasa a decir que cualquier alteración del orden público con artefactos explosivos será un motivo para disolver una concentración. No importa que la utilización de artefactos explosivos la haya protagonizado un grupo muy minoritario de personas, no importa, es un motivo para disolver. Y basta además con el aviso verbal por parte de la policía para que puedan disolver la concentración. Bueno, no me extiendo más, solamente termino contándoos que otra de las grandes faltas a la verdad que hace este gobierno es que en la explicación en el Pleno el otro día el ministro también nos decía que era una ley muy garantista y muy democrática porque mantenía los precios de 1992 en los importes de las multas. Y es cierto que, por ejemplo, en las sanciones muy graves se mantienen los precios, pero que es que hay que ver, que es que va de 30.000 a 600.000 euros. Es que y quienes podemos ser destinatarios de este tipo de sanciones no somos los que usamos las tarjetas Black, o sea, que es que nos hacen polvo, ¿no?
Con respecto a las sanciones graves y a las leves, en que se incrementa un poquito, y es verdad que no se incrementa mucho, pero ¿dónde está la trampa? En que triplica el número de conductas sancionadas. Así, por ejemplo, las sanciones leves, pasan de 10, que son en la actualidad, a 17. Las sanciones graves pasan de 16 en la actualidad a 26 con el nuevo proyecto. Es decir, aunque mantengan más o menos los importes de las multas, son muchas más las conductas sancionadas que, como antes decía Paco, son sanciones que están hechas absolutamente ad nominem. O sea, yo os invito a todos y todas a que leáis el proyecto y hagáis el juego de ir leyendo artículo por artículo a qué colectivo social va dirigida cada sanción, porque es que es muy claro, ¿no? Unas son para Greenpeace, otras son para la PA, otras son para la plataforma de desobediencia, la de no enseñar los DNIs, etc. Pero como no quiero alargarme mucho más, pues eso, os invito a que hagáis el juego y lo descubráis vosotros y vosotras mismas. Y nada más, muchas gracias. Quería dar las gracias antes de empezar al Teatro del Barrio por darnos este espacio para expresar todo esto, a la gente que ha acudido aquí a escuchar y a la reflexión que ha organizado este evento. Pero antes de empezar, yo quiero decir algo que seguro que muchos están de acuerdo. Los que estamos en contacto con la realidad y con las calles desde muy pequeños, vemos que lo que es esta nueva ley, que a lo mejor no entendemos sin tanta profundidad, no es más que legalizar lo que llevan haciendo ellos toda la vida, porque los que estamos en contacto con la calle vemos que la Constitución o el Código Penal es papel mojado y que ellos se lo han saltado siempre, y que tanto como las fuerzas de seguridad como en general toda la infraestructura del Estado está llena de corrupción y de extralimitación de sus funciones, porque cada vez que sufres una detención ellos aplican cosas que ahora van a meter aplican medidas que van a meter en la Ley de Seguridad Ciudadana, que hasta ahora la Constitución no lo amparaba, pero aún así ellos lo llevan haciendo toda la vida. O sea que yo creo que es un poco eso, intentar sacar de la ilegalidad sus métodos que llevan utilizando siempre. Bueno, dicho esto, de aquí ya mi caso es bastante conocido, a lo mejor no en detalles, y sobre todo no tanto en mi entorno o mi trayectoria y en el contexto en que se da, así que de ahí que hagamos este tipo de charlas, y sobre todo para ejemplarizar un caso como el mío, que es un ejemplo de lo que la juventud o mi generación está sufriendo y lo que se está viviendo en las calles actualmente. Yo la verdad que vengo del movimiento antifascista, concretamente, a nivel militante, a nivel de calle, como ha sido esto siempre, de los últimos años, cómo se ha desarrollado, y bueno, hay fechas clave en mi vida que me llevan a la situación en la que yo estoy ahora. Una fecha clave, por ejemplo, es la primera manifestación a la que yo acudo, que es un 20N de 2004, y la que me marca ya con 13 años y me inicia en todo el entorno este del antifascismo y demás, y cómo me he desenvuelto luego a lo largo de mi vida y cómo ha afectado eso en mi carácter o en mis ideas. En ese momento el entorno antifascista está enormemente criminalizado, marginalizado, entonces estamos muy acostumbrados a sufrir este tipo de conductas por parte del Estado, de sus medios de comunicación y demás, ya que desde muy pequeños los que hemos estado aquí lo hemos vivido. Otra fecha clave, y esa sí que yo creo que puede ser la más clave, es cuando matan a Carlos, ya no solo como compañero sino como amigo, y eso nos hace volvernos más serios, más organizados, más rigurosos a la hora de expresarnos nuestras ideas y de realizar las diferentes acciones que hemos realizado como movimiento antifascista en Madrid. Nuestro papel más importante, más destacado, yo creo que ha sido el de frenar la expansión de la juventud que se veía atraída por el movimiento fascista de Madrid y que campaba a sus anchas sembrando el terror en las calles. El hacerle retroceder en este sentido, el ponernos a este peligro, tanta cárcel, tanto calabozo, tanta sangre como ha habido en silencio y como se ha encima marginalizado, se ha criminalizado enormemente, pues ha servido de eso, de que ahora el movimiento antifascista en sí esté más enfocado a la consigna de la petición de los derechos en general, de la lucha por la libertad como clase obrera y
y de tener un espectro de lucha bastante más amplio, que no sea solo el de tener que estar constantemente enfrentándonos a estos grupos que ahora mismo están un poco más a la sombra, pero que yo recuerdo hace 10 años, 8 años, que campaban bastante a sus anchas por Madrid y eran corrientes los apuñalamientos, los asesinatos y demás de jóvenes, de inmigrantes, de prostitutas y demás. Todo esto con el amparo de la policía siempre, porque claro, como sabemos, son hijos de... El fascismo es algo que lo tenemos claro y que sabemos de dónde viene de la clase del poder, y es el método que ellos utilizan para someter mediante el terror a la clase obrera, y que estamos acudiendo ahora mismo a esto precisamente, a una intensificación de las leyes, a unas leyes cada vez más reaccionarias que lo que hacen es convertir a los estados en estados fascistas poco a poco, sin que nos demos cuenta aparentemente, ya que el fascismo es algo que empieza, acaba, puede tener un proceso que mediante las leyes reaccionarias, como es la ley de seguridad ciudadana, se acercan a ello, y el método que utiliza la clase en el poder para someter a la disidencia, para someter a los que luchan, es el terror mediante cárceles y demás. Después de todo esto que os he contado, de cuando matan a Carlos, cómo reaccionamos ante esto, cómo nos volvemos más organizados, más serios, y nos pilla muy jóvenes, yo tenía 16 años en ese momento, acudimos a lo que es toda la crisis, y como de repente nos vemos que acabamos de salir al mundo y no tenemos nada para nosotros. Vemos como lo único que tenemos es eso, la calle y dejar pasar los días. No hay trabajo, no hay nada con lo que ganarse la vida, excepto trabajos temporales, con los que no puedes tener una independencia absoluta, y ves como muchos de tus amigos del barrio, como muchos de tu entorno empiezan a caer en esta situación de crisis en todo el mundo de la delincuencia, de la marginalidad, y con todo esto lo que ello conlleva, las familias y demás. Esto hace que te vuelvas más serio a la hora de dar un paso adelante en tu compromiso como luchador, y ya no solo el siglo, como ya he dicho, de la militancia antifascista. Yo ya ahí veo que es necesario la militancia en torno a una idea concreta, una idea que considero científica, que es el marxismo-leninismo, y ahí empieza mi militancia como comunista, pero siempre alejándolo del dogma que lo quieren hacer ver, o como lo quieren pintar para que la clase obrera no se identifique con esta idea, con este movimiento, que es un movimiento científico que algún día puede llevar al poder existente a su fin y crear una sociedad mucho más justa e igualitaria. Esto hace también que la represión se centre mucho más en los jóvenes, que como ya he dicho, yo soy un ejemplo más, pero siempre en estos jóvenes que considero que tenemos a lo mejor algún compromiso más serio. Hay muchos que tienen mucho más que yo, infinitamente, claro, pero bueno, en este caso de represión me ha tocado a mí como le podía haber tocado aquel día a cualquier otro. Y ellos son conscientes también de que al habernos pillado en barrios como Vallecas de este tipo, no es suficiente con ponernos multas y freírnos a multas. Sabemos que eso no es igual, si nuestras tarjetas de crédito tienen telarañas, no las utilizamos, no tenemos cuentas bancarias, no nos importan las multas. Ellos saben que por mucho que nos pongan, no vamos a desistir, y Bucaneros acumula 1.300.000 euros en multas entre todos sus miembros. Hay miembros con 110.000 euros de multas, otros rondamos los 20.000 euros. No nos importa las sanciones administrativas, no nos preocupa, es algo que estamos acostumbrados a vivir en pobreza y no nos echa para atrás. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Exactamente, que cogen el día 14 de noviembre, que saben que Bucaneros va a salir a las calles a ese día a hacer unos piquetes combativos, a dar una intensidad a la huelga que puede despertar conciencias y que puede hacer ver que la huelga es necesaria para paralizar en ese momento la producción y para hacernos reivindicar como clase consecuentemente revolucionaria, porque eso que te dicen de las revoluciones de colores y demás, eso no existe. La revolución es cuando una clase suplanta a otra, y no existe otra. En la Revolución Francesa vimos como la clase que era la burguesía la que suplantaba a la monarquía, y es así como se han dado las revoluciones a lo largo de la historia. Es decir, por eso digo lo de la clase consecuentemente revolucionaria, porque somos la clase que está sometida en este momento. Y vieron que el Bucaneros tenía una capacidad de organización grande, tenía una capacidad de hacer para llegar a muchos jóvenes en Vallecas, y esto les preocupa enormemente, porque ven que por muchas multas que pongan, por muchas detenciones, por mucho acoso, no para de crecer, no para de extenderse el concepto de Bucaneros, ya no solo como grupo ultra en el fútbol, sino como una identificación con el barrio, con un barrio luchador como el Vallecas, que todo lo que tiene lo ha conseguido mediante luchas,
y que viene de la miseria de los años 60 y 70, y lo que hacen es una estrategia de que yo he sido el protagonista, pero que va contra todo el grupo en concreto y contra todo su entorno. En ese momento, cuando el 14 de noviembre, ya centrándonos en lo que pasó ese día concretamente, yo cuando salgo de casa estaban identificando diferentes miembros del grupo a esa misma hora, concretamente. Y esto fue a 50 metros de mi casa. Yo me dirigía a buscar a mi tío para acudir a los piquetes, como hacemos todas las huelgas, y eran las 7 de la mañana. Entonces se me da el alto, yo iba con mi expareja y nos dicen que nos pongamos ahí. Yo pensé que era una identificación normal. En Vallecas, cuando hay huelga, en cualquier barrio así más de movilización obrera, va a tener una presencia policial muy grande y las identificaciones son constantes, sobre todo para los jóvenes. Y hasta el momento en el que ya aparece el policía con la bolsa en cuestión, la famosa, que dicen mochila, pero bueno, no una bolsa, siempre dicen la mochila. Hasta que aparece el policía en cuestión, era una identificación rutinaria. En ese momento él aparece y me dice, ¿esto qué? Y le digo, eso dice... Y me dice que voy a ir con ellos a los calabozos, que estoy detenido, y que si colaboro con ellos, que bueno, que todo esto así muy generalizado, esto fue una conversación de tiempo, y que si no, la bolsa iba a pasar a mi poder a la hora de volver a la jueza con una acusación de tenencia de explosivos. Yo dije que era ilegal lo que estaba haciendo, que no, yo es que lo quería además como algo absurdo, como que no tenía ninguna cabida, y el tipo se rió y me dijo que ya aquí ya nos conocemos y que ya sabemos cómo funciona esto. Es decir, ellos ahí lo que tenían una estrategia de que necesitaban un detenido para someter a unos interrogatorios, pero luego más tarde se vio la intención de estos interrogatorios. A mí en estos interrogatorios me enseñaron fotos de militantes de Vallecas, de miembros de Bucaneros, y de cuál era el papel de cada uno dentro de Bucaneros o cuál era la función en concreto. Con fotos y con todo el percal que organizan ellos, pues ya se sabe, la salita esa que tienen ahí, con fotos de explosivos, de bombas, y, no sé, el sello de ETA, todo esto así como la parafernalia para meterte un poco en situación y todo con pasamontañas y bueno, algo que yo ya había escuchado a otros camaradas que me habían contado que habían sido sometidos y que en este momento pues ya lo estaba viendo yo y sabía un poco más o menos por dónde iban los tiros. En los interrogatorios no les doy ningún tipo de información, lo único que yo les digo es que quiero hablar del abogado, que lo único que tienes que hablar con la policía cuando está detenido, y estos interrogatorios son llevados a cabo por la Brigada Provincial de Información, que es la brigada político-social en lo que es el parlamentarismo burgués que vivimos ahora. También hay registros en mi domicilio, en el de mi pareja, en la sede de Bucaneros, y no encuentran nada que pudiese inculpar. Ellos ya lo sabían, pero bueno, si fueron allí para llevarse ordenadores, móviles, con los que sacar un poquito más de la estructura de Bucaneros concretamente. ¿Y por qué sabemos que lo que buscaban era esta estructura? Porque aún sin ningún tipo de información prácticamente, porque yo no cedí, porque hubo otros detenidos que tampoco cedieron, porque los ordenadores no vieron nada, porque no existe nada con lo que acusar a Bucaneros de banda criminal, en febrero del año siguiente se detiene a 13 miembros de Bucaneros y se nos quiere acusar de banda criminal. Una banda criminal necesita una estructura organizativa con un ánimo de lucro, con una actividad privada que no se dé a conocer, bueno, una serie de cosas que Bucaneros no tiene. Bucaneros hace todo público, Bucaneros no hay ánimo de lucro, nadie vive de Bucaneros, se autofinancia, se autogestiona y el hecho es que ellos al no conseguir nada les dio igual y siguieron para adelante como siguieron con mi caso, con la tenencia de explosivos. Una vez yo salgo de los calabozos, ya llego a la cárcel y vivo todo lo que viví, pues nos dio un compromiso en mi familia y en mi entorno, mis camaradas más cercanos, en contar lo que habíamos vivido, porque estaba un poco silenciado, ¿verdad? Esto del CIES, mucha gente ni sabíamos muy bien lo que era. Y es algo súper grave, porque es algo que se trajeron en los años 90, el PSOE, de Israel. Se fueron a Israel a aprender de esas cárceles para aplicarlo luego aquí. Lo han ido rebajando poco a poco a lo largo de los años, porque desde Europa incluso les han dicho que es aberrante lo que se hace. Y sí es cierto que ya no es como era en finales de los 90, que se aplicaba sobre todo a luchadores de nacionalidades históricas, como puede ser la vasca, como puede ser la gallega, que tenían una lucha más férrea contra el Estado, o contra partidos ilegalizados
de esa época. Y bueno, aunque lo han ido rebajando, incluso cambiándole el nombre, lo llaman control directo, se sigue aplicando en su mayoría a presos políticos. Y bueno, en mi caso que me lo aplicasen nos sirvió para decidir ese compromiso de que teníamos que contar lo que habíamos vivido, porque había mucha gente que no era consciente de lo que se está haciendo aquí en las cárceles. Y ya lo ha dicho Willy, además, este es el país el estado de Europa que más presos tiene, y aún así están construyendo más cárceles, esas cárceles que están esperando para llenarse de pobres. Y como siempre, como yo pude ver, las cárceles siempre las llenan los pobres, ya sea por el tráfico de droga, ya sea por robar, ya sea por lo que sea, pero siempre se llenan de pobres. Y en los casos de los presos políticos les aplican estos métodos de tortura que son salvajes. En mi caso era el más flojo y aún así lo viví con bastante dureza, ya que no tenía comunicación con mi familia por teléfono, porque te dejaban hacer una serie de llamadas a la semana y a mí me las restringían casi siempre. No te dejaban escribir por carta ni que te llegasen nada, entonces era someterte a un aislamiento que a algunos familiares no les dejaban entrar a verte. Y además todo esto con el movimiento constante por dentro de la cárcel de celda o de módulo, para que no me adaptasen y mi cabeza estuviese bastante, pues eso, como un método de tortura, como desestabilizarme dentro de la cárcel, porque aún así allí seguía sufriendo interrogatorios de los jefes de seguridad de la cárcel. Y en esos interrogatorios, pues si en algún momento flojeaba en alguna de las preguntas y demás. Pero bueno, este era el FIES 5, lo que yo tenía. El FIES 3, que es el duro de verdad, son 22 horas de celda al día. Y esa celda no tiene luz, es una luz artificial. Son 2 horas en un patio de 6 metros por 6 metros, 8 metros por 8 metros, que no tiene nada y que arriba tiene una reja. Bueno, hay presos que llevan 20 años, hay presos que y presas que llevan 10 años en este régimen, y algunos por el hecho de haber quemado un cajero automático o el hecho de haber militado en una organización, ningún delito de sangre. Eso quiere decir que a ellos lo que les molesta realmente es la militancia política, el activismo político, y que cuanto más grande sea el compromiso dentro de o más grande sea la amenaza contra el poder establecido de esta militancia, más duro van a ser sus métodos de represión. Una vez como hicimos esto, como ya digo, pasamos a la acción, salimos de prisión y bueno, con una alegría, pero ya al día siguiente ya estábamos organizando charlas, nos fuimos a Gijón a los 10 días, estuvimos en Gijón, en Oviedo, estuvimos con Willy además, que fue cuando nos conocimos, y ya ahí estuvimos contando lo que habíamos visto. Y no hemos parado desde entonces. Esto a ellos también les ha molestado bastante y han acelerado bastante el proceso, porque un juicio de este tipo suele tardar varios años y sin embargo lo quieren hacer bastante rápido. Y además juntándolo con otro juicio, que esa es otra fecha que marcó bastante mi trayectoria, con el juicio que nos van a juzgar, que nos piden 2 años y medio de cárcel para mí, para 2 familiares y para un amigo. Esto fue en junio del 2012, antes de la huelga, y esto fue un caso de brutalidad policial en el que una familia mía, mi tía concretamente, pues fue sometida a una paliza entre varios policías y sufrió rotura de huesos, hematomas de bastante consideración y bueno, un episodio ahí en el que en los calabozos sufrimos torturas, patadas, escupitajos, insultos, y eso también marcó mucho mi trayectoria a la hora de mi compromiso en desacreditar y brindar toda la mala prensa que pueda, siempre que me sea posible, a los cuerpos de seguridad del Estado. Que, bueno, como ya he sabido, aquí siempre han ejercido las prácticas de tortura, pero lo que necesitamos son esos testimonios y que la gente dé la cara y lo cuente siempre que sea posible. Necesitamos este tipo de testimonios para hacer llegar a la población este mensaje, que a la vez nos va a servir para concienciar de que el cambio es totalmente necesario, que no podemos vivir en una sociedad como la que vivimos. Y ayer lo hablaba en la comida o esta mediodía con mi madre, que la sociedad hemos llegado a aceptar que no sabemos si el mes que viene vamos a tener trabajo, si vamos a poder llevar a nuestro hijo al colegio, si vamos a tener una asistencia sanitaria en condiciones, y la sociedad está aceptando diferentes cosas cada vez más que son inaceptables, y por eso este tipo de cosas también nos tienen que servir para esto, para concienciar al máximo de gente posible, para llegar cada vez a más gente y engrosar nuestras filas, porque al fin y al cabo yo analizo la sociedad como la sociedad de clases desde el marxismo, y igual que ellos tienen sus destacamentos en el poder, sus destacamentos armados, represivos, administrativos, educativos, nosotros los obreros necesitamos
la creación de estos destacamentos para hacerles frente algún día. Sabemos que estamos años luz de todo esto que digo, sabemos que mi generación estamos luchando y trabajando por ello, y también lo que a mí me esperanza o me ilusiona es que cada vez somos más los que analizamos la situación de esta manera y vemos esta necesidad de cambio. Tampoco tengo mucho más que contar, aparte de un poco de ya he contado mi entorno, el contexto en el que se da, quién soy yo, cómo me he desarrollado en torno a la militancia, y lo que fue mi caso en concreto, que es un ejemplo, es un granito de arena dentro de todo a lo que estamos asistiendo. Porque estamos asistiendo a la época más brutal del capitalismo, a su fase de imperialista, cuando es la aberración absoluta y cuando se ve que es el sistema más criminal de la historia de la humanidad, donde no hay ningún problema en arrasar pueblos enteros, etnias o culturas con tal de la extracción de recursos. Y lo vemos en Siria, lo vemos en Ucrania, y vemos como Europa no tiene ningún reparo en abastecer a estas guerras por la extracción de sus recursos. Eso es como lo más aberrante, pero luego dentro de los estados europeos pues se ven situaciones como la mía, que son bastante depende del estado también, pero se da bastante, la verdad, es algo que no es aislado, quiero decir, y donde vemos que cada vez se va a generalizar más, porque estamos viendo eso, como la represión no es que aumente, es como la represión se está generalizando. La que antes se centraba en diferentes sectores o entornos, ahora se empieza a generalizar, e incluso con la ley de seguridad ciudadana da un paso adelante y sube un escalón en las medidas represivas. Pero sobre todo me quedo con eso, que vemos cómo en paralelo al crecimiento de la miseria, al crecimiento de la marginalidad y del empobrecimiento de la sociedad, el aumento de la represión, y eso es lo realmente significativo. Y ellos son conscientes de que se acabó el chollo de la alineación por métodos democráticos y que ahora hay que dar paso a la alineación por métodos terroríficos. Esto nos llevará a un fascismo y no sé si en cuánto tiempo se dará, pero este nuevo método de alineación de la sociedad mediante métodos terroríficos, ya lo explicó Dimitrov y sigue vigente, es el método fascista que utiliza la burguesía para acallar las voces descontentas y la organización en sí, esta organización de la conciencia. Así que termino con esto, agradecer otra vez por haber asistido y a escucharnos y bueno, que espero que este tipo de charlas sirvan para que adquiramos un compromiso mayor en cuanto a la lucha, que estemos en los barrios, nos organicemos en las asambleas de jóvenes, en organizaciones, los que estén en las universidades, en asociaciones de universidad, las madres o padres de todos los jóvenes que se exponen a la represión, que colaboren con Madres contra la Represión, que hace una labor titánica en este sentido. La verdad que no se quita esa huerfandad que teníamos en cuanto a la defensa de la represión, y bueno, van codo con codo con nosotros, no son para nada las madres gallinas, como decía en Villalobla, son las madres que van codo con codo con sus hijos y que son conscientes de que no queda otra alternativa que la lucha y la lucha. Así que nada más, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.